¿De qué videojuego crees que es esta escena? Vamos, inténtalo. ¿Un antiguo título de terror para el PlayStation 1? ¿Un juego indie con sustos baratos que puedes comprar por menos de $5? ¿O una de esas aventuras de la Play Store que absolutamente nadie quiere jugar? Si una de estas fue tu respuesta, lamento decirte que estás equivocado. Esta escena en realidad pertenece a Roller Coaster World, un juego de montañas rusas que fue publicado en el 2004 para el PlayStation 2. Cuando era pequeño, recuerdo que un amigo constantemente me hablaba sobre un videojuego de parques de diversiones en el que aparecían fantasmas. Honestamente, nunca le creí. En mi defensa, en esa época las creepypastas eran bastante comunes y bueno, todo esto sonaba como una creepypasta. Pero hace unos cuantos días descubrí que, de hecho, estaba contando la verdad. Sí, puedes entrar al internet y encontrarte con un montón de videos que hablan precisamente de esto y cómo esta sección en particular traumatizó a toda una generación y por buenas razones. Verás, Roller Coaster World es un juego de gestión en el que tienes que crear tu propio parque de diversiones. Obviamente al inicio no puedes construir muchas cosas, pero entre más estructuras fabriques, llegan más personas y obtienes más dinero para desbloquear otro tipo de edificios. Restaurantes, tiendas de regalos, juegos mecánicos y cosas por el estilo. Por supuesto, el elemento más importante son las montañas rusas. El juego de hecho tiene un sistema bastante detallado en el que puedes crear tus propios diseños, pero una de las partes más interesantes sobre el título es que tiene un modo en primera persona, el cual te permite ver el parque como si fueras un visitante. Y de esta manera no solo puedes dar una vuelta por todo el lugar, sino que puedes interactuar con varias de las atracciones, la gran mayoría de las cuales funcionan exactamente como esperarías. Hay un carrusel, una pista de carreras, una de estas cosas que te suben hasta el cielo y, por supuesto, una casa embrujada, la cual destaca de todo lo demás, no solo por lo escalofriante que se ve desde afuera, sino porque en el mero momento en el que entras a ella, el tono del juego cambia de una manera completa. De repente, los colores se apagan y esta música tétrica aparece en el fondo. Tu objetivo dentro de este lugar es simplemente encontrar la salida sin que los espíritus te capturen, con cada nivel volviéndose cada vez más complicado. Para ser honesto, es bastante aterrador, sobre todo porque es algo que absolutamente nadie se esperaría. ¿Puedes imaginarte ser un niño jugando un título sobre montañas rusas y toparte con esto? Me imagino que más de una persona terminó llorando y teniendo pesadillas. Y cuando el recorrido termina, simplemente regresas al parque como si nada hubiera sucedido, completamente traumado y marcado de por vida. Pero aquí es en donde viene la parte importante. Toda esta experiencia me hizo darme cuenta de que, de hecho, es bastante común que haya secciones aterradoras en videojuegos que no deberían de ser de terror, a veces de manera intencional y a veces completamente ocultas. Y hoy vamos a explorar algunas de las más interesantes. El Gran Juego de Piglet es un título que fue publicado en el 2003 y si eres una de esas personas que están crónicamente en internet, probablemente ya hayas escuchado hablar sobre él. Pero para todos los demás, bueno, este es un juego bastante sencillo. Nuestro objetivo en el papel de Piglet es entrar a los sueños de todos nuestros compañeros y ayudarlos con sus problemas. El título es colorido, inocente y tan adorable como uno esperaría de una aventura de Winnie Pooh. De hecho, cuando comiences a jugar todo parece bastante normal. Te mueves por los niveles coleccionando galletas y cosas por el estilo. Pero literalmente en el primer escenario, al entrar por la única puerta que hay en todo el nivel, esto sucede.
Sí, la música que estás escuchando es parte del juego, no es algo que yo agregara en la edición. Y esto es lo que hace de esta aventura algo tan interesante. Que un momento estás hablando con tus amigos de una manera completamente inocente y al siguiente entras a una habitación en donde comienza a sonar la música de Silent Hill. Y la peor parte de todas es que esto ni siquiera es lo más escalofriante que hay en el juego. Si bien muchos de los escenarios son bastante adecuados para niños pequeños, el hecho de que tengamos que entrar a los sueños de nuestros amigos significa que en algunas ocasiones también debemos de entrar a sus pesadillas. El mundo de Igor, por ejemplo, es especialmente oscuro. Todo el nivel toma lugar en esta especie de castillo abandonado. Un espacio completamente gris en el que tenemos que resolver varios rompecabezas al más puro estilo de Resident Evil. De hecho, para poder progresar en este lugar, tenemos que descender lentamente en el inconsciente de nuestro amigo, para de esta manera enfrentarnos a las cosas que más temor le producen. Pero lo más sorprendente es que aquí la música es incluso más escalofriante que antes. Honestamente, si escuchara esto sin saber de dónde proviene, asumiría que de uno de los videojuegos más aterradores de toda la historia. De hecho, la pista encaja perfectamente en cualquier aventura de Silent Hill. Y si bien el gran juego de Piglet intenta ser una especie de survival horror para niños, creo que aún así es bastante sorprendente encontrarse con cosas como esta. A Hat in Time es otro título muy parecido en este sentido. El juego es increíblemente colorido y adorable. Los personajes, el diseño visual de los escenarios y cada uno de sus aspectos evocan este sentimiento de nostalgia por los juegos de plataformas de los años 2000, como Super Mario Sunshine. En pocas palabras, no hay nada extraño sobre esta aventura. Pero sí hay una misión titulada La Mansión de la Reina Vanessa, la cual se aleja completamente de todo lo que acabo de mencionar y se transforma en esto. Sí, por algún motivo, esta es la única sección de terror que hay dentro de todo el juego, y por eso mismo destaca de una manera tremenda. Para empezar, al entrar a este lugar pierdes casi todas tus habilidades, por lo que lo único que puedes hacer es correr y esconderte. Pero todavía peor es el sonido que la criatura que te persigue produce. Honestamente, no sé por qué lo hicieron tan ruidoso. Creo que ni siquiera Five Nights at Freddy's tiene jumpscares tan exagerados. Y si bien es una sección relativamente corta, aún así conozco a muchas personas que nunca pudieron terminar con el juego porque fueron incapaces de soportar esta sección. Y a decir verdad, no sé cuál es la obsesión de los desarrolladores por convertir sus títulos coloridos en experiencias de terror. Ocarina of Time, por ejemplo, a pesar de ser el primer videojuego de muchas personas, está repleto de secciones escalofriantes, oscuras o directamente perturbadoras. Estas cosas en particular me aterraban cuando era pequeño. Recuerdo que la primera vez que me convertí en adulto dentro del juego y vi el pueblo infestado de ellas, tuve que dejar de jugar, porque solo velas, mientras que toda la primera mitad de la aventura es bastante infantil. Toparte con esto cuando te conviertes en adulto es un poco impactante. Y lo peor de todo es cuando se acercan a ti y lo único que puedes escuchar es este grito infernal. Otra parte realmente espeluznante es el pozo de Kakariko. En el mero momento en el que entras a este lugar, puedes ver esqueletos, cadenas y paredes repletas de sangre. Sé que por las gráficas es un poco difícil notarlo, pero se supone que estos montículos son los cráneos amontonados de un centenar de personas.
Pero la parte realmente aterradora se encuentra aquí. Sí, estoy bastante seguro de que cualquier persona que haya jugado esta aventura recuerda esta habitación a la perfección. Al inicio, solo es un cuarto con unos brazos saliendo del suelo, lo cual ya es bastante extraño. Pero en cuanto te acercas a uno de ellos, esto sucede. Esta criatura es conocida como Dead Hand y es probablemente uno de los monstruos más inquietantes de toda la serie de Zelda. Honestamente, es incluso difícil hallarle forma. Por ejemplo, ¿habías notado que sus manos están rebanadas y que su cuerpo está repleto de heridas? Es increíblemente aterrador enfrentarte a esta cosa, sobre todo si la primera vez que te la encontraste eras un niño pequeño. Super Mario 64 es otro de esos juegos inocentes con algunos sustos inesperados. Por ejemplo, creo que todos se acordarán del piano, probablemente la primera experiencia de terror que muchos tuvieron cuando eran pequeños. O esta criatura que aparece en el lago, que si bien no es un enemigo, hay algo en su mirada que resulta bastante incómodo. Pero al menos para mí, la parte más escalofriante sobre esta aventura es la anguila que se esconde en el fondo del mar. Incluso hasta ahora su mirada me sigue produciendo temor. Sus ojos parecen vacíos, sus dientes sumamente agresivos, y su movimiento en general produce esta sensación de que no quieres que se te acerque. Pero claro, si tuviera que escoger un juego de Nintendo con momentos aterradores, sería Kirby 64. De nuevo, uno de los títulos más inocentes que una persona podría jugar. Pero esta es la cosa, Kirby siempre se ha caracterizado por presentarnos con jefes finales sumamente extraños, normalmente rompiendo con la estética tan adorable de todos los juegos. Pero de entre todos ellos, creo que el último adversario de esta aventura es el más escalofriante. No sé si la intención inicial era representar a un ángel según las escrituras de la Biblia, pero sin duda lo lograron. Y lo peor es que cuando le disparas directo al ojo, comienza a sangrar. Tal vez algunos piensen que no es para tanto, pero tomando en cuenta el juego en el que aparece, tienes que imaginarte el impacto que le causó a los niños en su momento. Aunque, como probablemente ya has notado, todas las secciones de las que hemos hablado hasta ahora son bastante intencionales. Es decir, fueron diseñadas para producir una sensación de miedo entre los jugadores, para asustarlos de una manera ligera. Pero hay ocasiones en las que este no es el caso, y en lugar de presentarlos de una manera directa, los desarrolladores ocultan cosas dentro de sus mundos pensando que nunca nadie los encontrará. Cosas oscuras, cosas extrañas y cosas bastante inquietantes. El 16 de noviembre de 1994 fue publicado un título conocido como Gex, un pequeño juego de plataformas en 2 dimensiones en el que controlas a una lagartija. A decir verdad, es un juego bastante divertido, pero si consigues todos los coleccionables que hay en los niveles, puedes desbloquear un mundo secreto conocido como Planet X, en el cual hay varios niveles considerablemente más complicados que los normales. Uno de ellos es un laberinto gigante que es prácticamente imposible de navegar por tu cuenta. Sé que tal vez no se vea tan sorprendente en pantalla, pero literalmente podrías pasarte horas navegando por este espacio sin encontrarte con nada. De hecho, este es un mapa creado por los fanáticos para ayudar a las personas a superar el nivel. Y como puedes ver, es extremadamente complicado. Pero una de las partes más interesantes es que en un pasillo completamente aleatorio aparece un portal si te acercas lo suficiente, y si entras en él, te encontrarás con esto.
Es raro, ¿verdad? Ver a una persona real en un título como este. Tal vez no sea algo tan aterrador como algunas de las otras cosas de las que hemos hablado, pero sí es muy inquietante por el hecho de que nadie sabe quién es. Y además es un secreto que se encuentra tan oculto que, a pesar de que el juego fue publicado en 1994, no fue descubierto hasta 20 años después, en el 2014. Y la peor parte de todas es que si lo golpeas comienza a vomitar hasta que eventualmente se desintegra en el suelo. Sin duda, una de las cosas más extrañas que haya existido en cualquier videojuego. Army Men Sarge's Heroes también tiene un secreto muy parecido. Para aquellos que no conocen el juego, este es un título de disparos en el que tomas el papel de un pequeño soldado de plástico. A decir verdad, creo que era uno de mis juegos favoritos cuando era niño, sobre todo por su modo multijugador. Pero en un nivel en particular, únicamente en la versión de Dreamcast, hay un pequeño espacio que se ve ligeramente mal alineado. Y resulta que si te arrastras y pasas por debajo, te encontrarás con esto. Nadie sabe exactamente quién es esta persona, ni por qué un lugar como este existe. La gran mayoría de los jugadores obviamente asumen que se trata de uno de los individuos que trabajó en el juego, y su apariencia, bueno, podría ser una simple broma realizada por sus compañeros. Pero la verdad es que observar todo esto sin contexto es extremadamente inquietante, sobre todo porque algunas personas se lo encontraron por mera casualidad cuando eran pequeños, y este no es el único secreto que hay en el juego. Durante el primer nivel de la aventura puedes entrar a esta cabaña y si te posicionas de la manera correcta, puedes encontrarte con esta imagen. Sí, la fotografía de una niña pequeña que, de nuevo, nadie sabe por qué existe. Ciertamente podría ser la hija de uno de los desarrolladores, pero el hecho de que no exista ningún tipo de información y que se encuentre tan oculta ha llevado a muchas personas a desarrollar sus propias teorías, como que es una niña extraviada o algo parecido, lo cual podrías pensar que es una exageración, pero creo que algo en lo que todos estaremos de acuerdo es que sin duda es bastante extraño. Tori's Panic Pack es un juego muy particular. Esencialmente es una compilación de pequeñas aventuras de plataforma en la que controlas a un pequeño pollo amarillo. Como puedes ver, es uno de los juegos más adorables de los que hemos hablado hasta ahora. Las mecánicas son sencillas, los colores llamativos y los personajes bastante lindos. Pero en el segundo juego de esta colección, es posible encontrarse con un CD oculto en cada uno de sus 4 niveles, que al obtenerlo te dará un mensaje como este. Algo lo impulsa hacia adelante, a seguir corriendo y corriendo y corriendo. Huye de algo, quizá de sí mismo. La mancha amarilla se desplaza, se transforma, cambia, pero en todo momento sigue corriendo. Y lo odio, porque mientras siga corriendo, mi existencia tiene propósito, y yo no deseo existir. Sí, de alguna manera y sin ningún tipo de explicación, el juego simplemente te sorprende con este mensaje, cortando completamente el tono tan inocente de la aventura con algo que se siente incluso serio. Y en caso de que te lo preguntes, la música de fondo es parte de esto. Y tal vez pienses que este es uno de esos juegos que parecen adorables, pero en realidad son oscuros y misteriosos, como Poppy Playtime. Pero no, el título nunca aborda ninguna temática extraña, ni se vuelve violento ni nada parecido. Simplemente es un pequeño juego de plataformas, lo cual hace de la existencia de estos CDs algo todavía más inquietante. Porque no hay una explicación, no hay una razón para que existan, y cada uno de ellos tiene un texto diferente. Este, por ejemplo, dice: he visto cómo otros se pierden, todo su ser se rompe en pedazos, y antes de que te des cuenta, no queda nada. Te conviertes en parte de todo. Tengo que seguir adelante, tengo que seguir recordando. Cada vez que se reinicia, siento que me falta una parte. Por favor, no más.
El título parece estar contando una especie de metanarrativa relacionada con el hecho de morir constantemente en un videojuego. Y bueno, creo que su desarrollador simplemente se dio cuenta de que los títulos que tienen este tipo de misterios muchas veces se vuelven virales, así que intentó unirse a la tendencia. Eso o está completamente loco. Supongo que ambas son posibilidades. También hay algo muy extraño oculto en Borderlands. Verás, normalmente cuando inicias el juego, eres recibido con todos estos logos y tarjetas de presentación. Una introducción que dura unos cuantos segundos hasta que eventualmente llegas a la pantalla de título. Algo bastante normal en el mundo de los videojuegos. Pero hace ya bastante tiempo se descubrió algo muy particular. Resulta que si minimizas la ventana del juego durante la presentación de estos logos y dejas pasar unos cuantos segundos, comienza a sonar un ruido muy inquietante en el fondo. Escúchalo. Suena como un animal, ¿no? O tal vez como el grito de una persona a la distancia. El punto es que es sumamente extraño, porque este sonido no aparece en ningún otro momento del juego. Es decir, que no es producido por los enemigos ni nada parecido. El único momento en el que aparece es cuando minimizas el título mientras este se inicia. Por esto mismo, los jugadores se han preguntado durante años si es algo intencional o solo se trata de algún tipo de error. Después de todo, si regresas al juego durante estos momentos, te darás cuenta de que ni siquiera ha llegado hasta la pantalla de título, por lo que no se trata de un audio distorsionado. Y más sorprendente, una persona parece haber encontrado el origen del sonido en los archivos del juego, lo que sugiere que de hecho fue algo planeado. Pero si es así, entonces la pregunta es, ¿por qué? ¿Por qué incluir algo tan increíblemente específico? ¿Por qué tomarse el tiempo de programarlo para que funcione de esta manera? ¿De verdad es solo para asustar un poco a los jugadores? La verdad es que no tengo una respuesta, pero ciertamente muchísimas personas pasaron un muy mal rato al encontrarse con esto por mera casualidad. Porque minimizar un juego es algo que todos hacemos, por lo que es relativamente sencillo que esto suceda. Y puedes imaginarte estar tranquilamente en tu computadora cuando de repente se escucha el lamento de alguien sin que sepas de dónde proviene. Y hablando de sonidos extraños, Minecraft es un título que bien podría considerarse como una experiencia de terror. La primera vez que entras a una caverna, los monstruos que te puedes encontrar en la oscuridad. A pesar de su estética tan alegre, hay muchos elementos que fácilmente podrían asustar a una persona. Pero de entre todos ellos, hay uno en particular que se siente muy diferente. Y ese es el disco de música número 11. Verás, a lo largo del juego es posible encontrarse con varios discos de vinilo que puedes utilizar para escuchar diversas canciones. La gran mayoría de los temas son bastante alegres, pero hay un disco que por algún motivo es distinto a todos los demás. Primero, porque está roto, y segundo, porque al reproducirlo no escucharás una canción, sino esto.
Es difícil entenderlo al principio, pero aparentemente son los sonidos de una persona siendo perseguida por algo. Puedes escuchar los pasos, la respiración agitada y justo al final, un gruñido que termina todo de una manera abrupta. Y nadie sabe por qué. El juego nunca ofrece ningún tipo de información. Y lo que hace de esto un momento tan aterrador es el hecho de que cualquier persona podría encontrarse con este disco de manera natural, solo para reproducirlo y encontrarse con los últimos momentos de una persona en total desesperación.